Buenas noches y bienvenidos a este programa extraordinario con motivo de las fiestas de fin de año y el ingreso al año 2025. Y no hay mejor manera de hacer ese tránsito que visitando al escritor Alfredo Bryce Echenique, que ha tenido la amabilidad de recibirnos en su domicilio. Alfredo Bryce, muy buenas noches. Buenas noches, Gracias Fernando, por esta hospitalidad. Gracias a ti. En días pasados se ha celebrado en la Feria del Libro un nuevo libro suyo que se añade a una obra ya considerable que comenzó el año 68 y que está básicamente compuesta por novelas, por cuentos y también por ensayos y crónicas de viaje. En los últimos años usted ha escrito 3 tomos de sus antimemorias: Permiso para vivir, Permiso para sentir y Permiso para despedirme. Sí. Pero no se despide usted, está con nosotros más plenamente que nunca. ¿Cómo lo prueba el hecho de que ha querido publicar por primera vez un libro de cartas? Una correspondencia de 98 cartas que va desde 1965 hasta 1999 con uno de sus amigos más antiguos y más estrechos, que ya no está entre nosotros, François Mujica. Así es. ¿Qué lo motivó a publicar esta correspondencia? Bueno, en realidad yo no pensaba publicarla. Eso ha sido la idea de un editor, amigo mío, Germán Coronado, el editorial Peisa. Ha sido una idea. Las cartas son a François Mujica, gran amigo y compañero de viaje a Europa en el barco Valens de Christensen de la Marcona Mining Company. Y él y yo llegamos a París juntos en ese barco, a Francia, digamos, y de ahí en Dunkerque desembarcamos y de ahí en automóvil a París. Y realmente pues trató de regresar al Perú, de que yo regresara al Perú con él, pero me fue a visitar a Perugia, donde yo escribí mi primer libro, y realmente no me disuadió, no quería que, me dijo que me iba a morir de hambre, que me iba a ir mal, ¿no? Y no me fue mal, me fue bastante bien, ¿no? Y ahí me hago escritor, ahí publico mi primer libro en España, y en Cuba, porque sale finalista del Premio Casa de las Américas de cuento, ¿no? Y esa correspondencia que seguimos, que es una correspondencia intensa con un amigo, y que en su caso estaba lleno de historia del APRA, de elogios del APRA, Hijo de un aprista connotado aprista, Nicanor Mujica. Y bueno, de ahí nacen estas cartas, esta correspondencia, que él conserva y le da al director de la editorial Peisa, Germán Coronado, para que se publique algún día. En cambio, las cartas de él no las quiso publicar nunca. ¿No? O sea que no tenemos las respuestas que no tenemos Mujica, pero las imaginamos un poco por la continuidad de sus cartas. Así es, sí, eso es así. Ahora, las cartas atraviesan 34 años, es una correspondencia de un largo periodo, y es un género que prácticamente ha desaparecido, porque con los medios actuales de comunicación hay muy pocas personas que escriben cartas y muy pocas que saben que todavía existe el correo. No, pues ya el correo, yo creo que ni existe, pero sí, yo seguí mi correspondencia, tengo cartas con varias personas, ¿no? François es una de ellas, con Federico Camino, profesor de filosofía de la Católica, de la Universidad Católica. Con él también tengo una correspondencia de años, ¿no? Que se va a publicar, en fin, el editor piensa que se publicarán. Que tengo un libro de cartas anterior, 12 cartas a 12 cartas a 12 amigos, a 2 amigos, ¿no? 12 cartas a 2 amigos. Es con un médico psiquiatra que yo quise mucho, Ramón Vidal Teixidor, que era psiquiatra de Dalí, ¿no? Que vivía en París en ese momento y lo llevaba para que lo curara y le pagaba fortuna.
y Dalí, según este psiquiatra, hacía orgías en su departamento y las miraba por la cerradura de la puerta, ¿no? ¿Pero eso era parte de la terapia o era su propia contribución? Sí, sí, sí. Y entonces él me invitaba a mí, me llevaba por excelentes restaurantes, se entretenía conmigo, pues, porque lo de Dalí era aburridísimo, reiterativo absolutamente, fisgonear a Dalí sus orgías, pues es interesantísimo. Ahora, las cartas como son a lo largo de 34 años, tienen periodos de gran alegría y de gran satisfacción cuando usted se va dando cuenta que es un escritor que ha realizado el objetivo al cual encaminó su vida, porque una vez que cumplió con su padre y estudió Derecho, tomó este barco que nos cuenta desde Marcona, parte en Europa y comienzan a publicarse los libros y tienen éxito y se traducen. Entonces hay días donde hay cartas donde le cuenta todo esto usted a François Mujica, pero hay cartas también de días difíciles, para no decir negros, ¿no? Sí, pues claro, claro. Son cartas sobre el qué hacer diario, ¿no? Las relaciones con la gente, con Francia, con otros países, que vivo en España también, pues, es una correspondencia hermosa, pero desgraciadamente la de François está llena de publicidad aprista, ¿no? Llena de publicidad. Su padre era aprista, él es aprista, y así es. Bueno, pero lo que uno ve es que usted confía en él para temas personales, muy íntimos, digamos, todas las fases de su vida sentimental, amorosa y conyugal, que ha sido bastante, digamos, movida, ¿no? y también sus relaciones con sus amigos. Sí, pues, sí. Todo eso sale en esas cartas, pero la respuesta era pista, ¿no? La respuesta era, no me contaba nada de su vida personal, ¿no? De acuerdo. Ahora, lo que usted le cuenta recibe un eco en él. Él sabe recomendarle cosas sobre sus libros y sobre sus cuentos y sobre su novela, ¿no? Porque usted le agradece siempre las observaciones que él hace. Que él hace, sí, siempre. Fue una correspondencia preciosa, ¿no? Esa correspondencia, como le decía antes, que es con mi madre también, ¿no? Y en la mudanza de Montpellier al sur de Francia, donde yo vivo 4 años, mis últimos años en Francia, y me voy a vivir a Barcelona, en esa mudanza se me perdieron 20 años de cartas con mi mamá, ¿no? Un tesoro, se me pierde en la mudanza. Las mudanzas son verdaderos terremotos. Ya había usted perdido como consecuencia de un robo una tesis universitaria que había hecho y un libro que tuvo que rehacer. Cerrado me lo roban. Me lo roban en París, regresando de Mykonos en Grecia, me roban ese libro, ¿no? Y tuve que reescribirlo. Yo recuerdo ahí nace Jimmy en Paracas. Jimmy en Paracas no estaba en la primera versión. Es escrito cuando tiene que escribir todo el libro otra vez. Sí. En esa época no había pues computadoras para tener copias digitales. Máquinas de escribir. ¿No? De acuerdo. Es cierto que se publica Huerto Cerrado, Jimmy en Paracas, un cuento memorable, uno de los cuentos más emblemáticos de la narrativa peruana del siglo XX, junto a alguno otro de Valdelomar, sin duda, y quizá de Duque. Pero el año 70 aparece una novela voluminosa, Julius, un mundo para Julius. Y de pronto se consolida usted como un escritor nacido en los sectores sociales altos de la sociedad peruana, que sin embargo crea un personaje que es un niño que se identifica con las personas más humildes que trabajan en su hogar. Así es. Bueno, eso es una cosa bastante autobiográfica, ¿no? Yo estuve rodeado de gente así, ¿no? Y el amor, lo que yo recibí de los empleados de caja, de la mamá Rosa sobre todo, una cajamarquina maravillosa que vivió con nosotros años, fue enorme mi relación con ella. Era una segunda madre para mí. No era la misma relación que mis hermanos, curiosamente. Ella me llamaba Chinito,
¿no? Y eso era una fraternidad enorme, ¿no? Con ella, ¿no? Fueron años y años. Yo, cuando ella murió, me fui a Celendín, en Cajamarca, que era su tierra, a ver de dónde venía la bondad, dónde nacía la bondad en este mundo, ¿no? Fui a verlo por ella, la mamá Rosa Bazán. Fue verdaderamente una bomba. Su libro apareció en el año 70, era un proceso de cambios, había habido la reforma agraria el año previo, el 69, claro. Y usted se reúne con el presidente militar de la época, el señor Velasco, sí, que considera que su libro ha contribuido también a debilitar las bases de la oligarquía peruana. Así es. ¿Qué le dijo Velasco? Bueno, Velasco me invitó un día a comer en Palacio de Gobierno, y pasamos una noche muy amena, ¿no? En que me decía que todos los seres humanos tienen un precio. Yo le decía que no, que no todos los seres humanos tenemos un precio, ¿no? Y él insistía. Y hasta que por fin le dije, bueno, nómbreme cónsul en Venecia, ¿no? Me dijo, encantado, encantado, ¿no? Y cuando ya me iba, volteó y me dijo, oiga, Bryce, y además no hay consulado en Venecia. Ese era mi precio. ¿Cuál es el precio de un escritor? Después de Un mundo para Julius, usted escribe tantas veces Pedro, un libro que produjo también una fuerte impresión y se consolida como una figura latinoamericana, y su segunda novela, pero no forma parte del boom, tiene características particulares, no son grandes novelas de frescos políticos, no son novelas que den respuestas, y son novelas, sobre todo las que vienen después, que tienen lo que no tenían los autores del boom, humor. Sí, bueno, faltaba humor en nuestra literatura, ¿no? Era muy grave todo, y la vida tiene humor, ¿no? Los libros deben tenerlo. Y el boom, pues no, ya yo vengo de lo que se llamó el proto-boom, ¿no? Que es inmediatamente, el post-boom también se llama, inmediatamente después hay un grupo de escritores más jóvenes que van creando una narrativa muy personal, ¿no? Y donde entran los sentimientos, la novela del sentimiento, ¿no? Que ya no son esos frescos políticos, ¿no? Que es la novelística del boom. Yo recuerdo que usted, a principios de los 80, es decir, 12 años después de Un mundo para Julius, publica una novela en 2 volúmenes, en realidad, Navegaciones a bordo de un sillón Voltaire. Sí. Es un sillón francés con un respaldar alto, yo creo que lo tiene todavía en su en mi dormitorio. En su dormitorio, que se lo dieron como premio, me parece, como los libreros que lo escogieron como la mejor novela Francia, sí, extranjera del año 82, me parece recordar. Y el primero de esos tomos retrata como ninguna otra novela latinoamericana, aunque hay otras que han intentado, lo que sucedió en París en mayo del 68, una revuelta estudiantil en la que usted tomó parte, de alguna manera, junto a su amigo el filósofo que nos ha mencionado justamente como corresponsal, sí, Federico Camino. Así fue. ¿De dónde nació ese personaje Martín Romaña? ¿Cuándo tuvo la idea de contarnos las aventuras, ya no de un niño como Julius, en una familia oligárquica limeña, sino la de un adolescente latinoamericano que se ve inmerso en los acontecimientos de mayo del 68? Bueno, fue un fenómeno del momento, ¿no? Se dijo que era una revolución. Yo no creo que mayo del 68 fuera una revolución. Para empezar, no tomó la bolsa de París, sino el Teatro del Odeón, ¿no? Era gente que quería hablar, ¿no? Donde una persona dijo, yo sé que tengo algo que decir, no sé qué tengo que decir, pero sé que tengo algo que decir, ¿no? No sé qué voy a decir, ¿no? Mayo del 68 fue un movimiento estudiantil, no fue francés, se da en Berkeley, se da en México, Tlatelolco, la matanza de Tlatelolco, se da en la primavera de Praga, y así. Yo Mayo del 68 lo pasé en parte con el filósofo, gran amigo Federico Camino, ¿no? Al cual las bombas lacrimógenas le causaban una irritación feroz, ¿no? Y una noche le dije, Fico, pero tienes que asomarte a las barricadas, no puede ser que seas indiferente a eso. Entonces me dijo, bueno, y nos fuimos a una barricada, ¿no? Y Federico de pronto levanta un adoquín, ¿no?
Y le digo, ¿qué hace con él? Es para llevármelo de recuerdo de la revolución. De acuerdo. Luego ya, desde que entran los años 80, avanzan los años 80, usted comienza a considerar la posibilidad de volver al Perú. Y eso se ve en las cartas con François Mujica, sobre todo cuando cumple 20 años afuera, es decir, el año 84. Hay una maduración lenta y un retorno casi por etapas al Perú, ¿no? Sí. Yo al Perú venía, desde Francia, venía al Perú bueno, había conservado mi amistad con mis amistades, tanto con los exalumnos del Colegio San Pablo, donde yo me eduqué, un colegio francés, inglés, perdón, un internado, donde fui muy, muy feliz. Justamente el otro día fui con alumnos de quinto de media y colocamos una placa con los nombres, ¿no? Eso era el Hotel de Los Ángeles, en el camino a Chosica, y donde yo había ido de chico con mis padres, y una vez almorzando me di cuenta que en la mesa de al lado estaba John Wayne, el actor norteamericano John Wayne, con Pilar Payet, una peruana con la que fue casado, ¿no? Y todo eso pues forma un mundo para mí. La vida matrimonial es difícil para un escritor, y a lo largo de la correspondencia, 35 años, usted da testimonio de que sus horarios, a veces la noche entera, a veces días de días sin salir, y las vacaciones dedicadas a escribir, generan dificultades con sus relaciones. Y marca una frontera. Hay dos cosas sobre las que soy intratable: los amigos, sobre todo los peruanos, pero no solo, y la escritura. Eso le ha planteado dificultades, mantenerse fiel a esos dos objetivos le ha planteado dificultades en sus relaciones privadas. Sí, por supuesto que sí. Mi primer matrimonio sobre todo se deshace por eso, ¿no? Porque yo me dedicaba totalmente al escribir, y mi esposa que entonces quería que yo fuera un revolucionario, ¿no? Que me entrara a vanguardia revolucionaria con Ricardo Lecha a la cabeza, ¿no? Y ella, que llegó a Francia hecho una beata, chupacillos, ¿no? Termina en las filas de vanguardia revolucionaria, ¿no? Y a mí incluso me traiciona, ¿no? Porque un día, mientras yo no estaba ahí, entraron a la casa, al departamento que tenía una terraza y quedaba en alto en París, y de ahí lanzaron un globo que decía "Viva la Revolución Venezolana", ni siquiera la peruana, ¿no? Y a mí fue el consulado norteamericano me negó la visa para venir al Perú, porque pasaba el avión charter en que venía por Estados Unidos. De acuerdo. Y en los últimos años, ya establecido en el Perú, usted ha seguido publicando novelas, pero más recientemente ha publicado 3 tomos de antimemorias. Antimemorias. ¿Por qué antimemorias? Bueno, porque ya no se puede hablar de memorias. El psicoanálisis ha superado eso, ¿no? Lo de antimemorias viene de Malraux. André Malraux escribió sus antimemorias, no memorias, y decía pues eso, que el psicoanálisis había dado lugar a una memoria más fiel, ¿no? Y que se podía escribir solo antimemorias. De acuerdo. Y el primer tomo se llama Permiso para vivir. Así es. ¿A quién le pide permiso para vivir? ¿Quién le objeta su derecho a vivir? El lector, fundamentalmente el lector. Sí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué le objeta el lector? Bueno, porque quiere que uno escriba en un sentido más tradicional, ¿no? Que le cuente historias, ¿no? Y este permiso para vivir pues cuenta vida real, hechos con nombres y apellidos. Sale García Márquez, sale Fidel Castro, sale Guayasamín, el pintor ecuatoriano, ¿no? Y muchos más. Entonces, por eso yo le llamo permiso para vivir. El tomo 2 se llama Permiso para sentir. Así es. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque mi novela finalmente es una novela sentimental también, ¿no? Las novelas que yo he escrito son historias de amor, historias de amistad, ¿no?
y por eso le llamo yo antimemoria, ¿no? Fundamentalmente. Y el tomo 3, permiso para despedirme. Porque es el fin, es cuando yo dejo de escribir ya. Hay otras cosas que comienzan después. Sí, pues, pero son ya cosas de la vida personal. Sí, ¿no? que son importantes. Usted es una persona que ha tenido suerte en el amor, de hallar una relación estable y duradera a la edad que tiene ahora, ¿no? Sí, pues, sí. A la vejez viruelas, como dicen. Bueno, ahora, finalmente, ¿qué es lo que desearía para nuestro país el año 25? Si pudiera soñar con la imaginación de narrador que usted tiene, ¿qué es lo que le desearía a nuestro país? ¿Qué le desearía a nuestro país? Pues encontrar su camino político, ¿no? El camino político del Perú es desastroso, ¿no? Pasamos de un extremo a otro, se juega con el Perú, se juega, no se gobierna, se juega con el Perú. En la casa en donde estamos, que es su domicilio, hay la presencia de algunos amigos pintores. Sí. 4 cuadros acá, estamos viendo uno donde está usted vestido con un terno de 3 piezas, hecho por su amigo el pintor Herman Braun, ¿no? Sí. ¿Por qué lo pintó en una playa de la Costa Verde? Eso es imaginación suya, ¿no? Porque él era parisino como yo, ¿y por qué? Por una nostalgia personal, no sé, pero él me pintó, además con un terno en la playa, es un poco absurdo. Sí. Pero es un cuadro emblemático y lo ha usado como carátula de algún libro, ¿no? Sí, se ha usado como carátula. Y luego tiene otros 3 óleos, uno de Gerardo Chávez, otro del pintor desaparecido José Tola, y de su amiga Julia Navarrete, así es. que aparece también en París en la correspondencia con François Mujica. Ella muy amiga de François y mía, ¿no? Muy amiga. Va a Europa el mismo año, ¿no? Al mismo año. Ella quiso ir en el barco, en el mismo barco que nos embarcamos François y yo. Desde Marcona. Desde Marcona, pero no sé por qué no le dan, parece que no querían mujeres o algo así, no, entonces se va por otros medios. De acuerdo. Usted, al cabo de más de 20 años, se muda de Francia a España. Ajá. ¿Por qué lo hace? Bueno, ya estaba un poco saturado de la vida en Francia, ¿no? Aunque yo digo siempre que en Francia fui muy feliz, y es cierto, fui muy feliz, el gran amor de mi vida estaba en Francia, ¿no? Realmente París me dio mucho en ese sentido, enormemente, ¿no? Y esos 20 años, son 16 en París y 4 en Montpellier, fueron años pues de intensa actividad literaria, ¿no? De grandes amores, de grandes amistades, como con Julio Ramón Rivero, ¿no? Por ejemplo. Yo recuerdo también unos almuerzos los domingos con Julio Ramón y Mario Vargas Llosa. Almorzábamos los domingos conversando. Eran almuerzos muy, muy agradables, ¿no? Cada uno hablaba de sus proyectos y qué sé yo. Realmente era una amistad grande que después se diluye, ¿no? Porque Mario, pues, por un lado político y el Julio Ramón por otro, ¿no? Sí, pero usted reconoce que ambos hicieron mucho y fueron muy generosos con el inicio de su carrera como escritor. Enormemente. A los dos. A los dos, sí. Por ejemplo, Julio Ramón Rivero le puso el título, Huerto Cerrado, él fue el que yo le había puesto El camino es así, ¿no? Y él me dijo, esto es una estupidez, no quieres darle el ejemplo, ¿qué quieres? ¿No? El camino es así, parece la obra de un moralista, ¿no? No de un escritor. Entonces le dije, ponle tú el título. Pensó un poco y me dijo, es un mundo sin salida, ¿no? Asfixiante. Huertos Cerrados el título. Verdaderamente un buen título. Un buen título. Alfredo Bryce, muchísimas gracias por esta conversación, por recibirnos en su casa, por los deseos que expresa usted para nuestro país, que hallemos el rumbo político, que las voluntades busquen una vía racional y moderada. Sí. Ojalá que así sea, que nos podamos ver a lo largo de este año y que nos venga a visitar RPP.
Cómo no, encantado. Muchas gracias y muy buenas noches, Alfredo Buenas Bryce. noches. Buenas. Ha sido el escritor Alfredo Bryce Echenique, celebrando la aparición de su último libro, debe ser el 40º libro, me parece por lo menos, ¿no? Que es un libro de correspondencia que anuncia la aparición de otros, con otros amigos a lo largo de las décadas, practicando este género, el género epistolar, que lamentablemente está en vías de extinción. Gracias por su sintonía y muy buenas noches.